Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar en este estudio. Estamos ahorita en la iglesia de Pérgamo y ahorita estamos en el versículo 13. Para continuar podemos, hermanos, si me quiere leer el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, en dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ajá, muy bien. Hemos visto, ya vimos que Él conoce las obras. Él sabe y nos conoce a nosotros completamente, no solamente a nosotros, sino a su pueblo en general. Así es que aferrarse al nombre de Jesús sugiere capacidad de resistencia en un ambiente malvado. No niegan el nombre de Jesús. Aferrarse sugiere lealtad y fidelidad a Él. De hecho, frente a las amenazas, no estaban dispuestos a llamar Salvador a nada ni a nadie. Y eso es algo que vemos de esta iglesia que se aferra. Es algo que nosotros también podemos hacer. Conocer a Jesús y ser guiados por Jesús, aferrarnos a lo que hemos creído. Para creer tenemos que estudiar también. Si no, no sabremos a qué nos estamos aferrando. Y todo vemos que hasta qué punto llegó este compromiso lo demuestra la ilustración de Jesús. Como dice esta versión de este versículo, dice, ni aún en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Nos dice el versículo en esa versión. Las palabras que se usan aquí para referirse a Antipas, o mártir fiel, son exactamente las mismas que se dieron acerca de Jesús en el capítulo 1, versículo 5, donde dice testigo fiel. Y en ambos casos, ambas aplicaciones son descriptivas. No se sabe nada acerca de Antipas, pero Jesús usó su nombre en la santa palabra para ilustrar la profundidad de la fidelidad que él aprecia. De hecho, Jesús dijo, mi fiel mártir. Jesús lo dignifica con ese elogio. Y eso es algo hermoso, que Jesús a nosotros nos llame fieles, ya sea por los padecimientos o incluso si nosotros llegamos a ser mártires, nos llamaría Él fiel mártir, porque hasta lo último nosotros estamos dispuestos a defender a Jesús, dispuestos a llevar su nombre, a ser testigos de Jesús. Todo lo que tenemos es por Jesús. Y eso es muy bonito cuando nosotros en nuestra vida cotidiana pues llevamos el nombre de Jesús. Llevar el nombre de Jesús significa, no es algo simple, sino que quiere decir que nosotros nos estamos comprometiendo, nosotros amamos a Jesús, queremos saber y conocer más de Jesús. Si alguien viene y me dice, mira, leamos esta creencia que tengo, que he entendido en la Biblia, nosotros si amamos a Jesús vamos a revisar y vamos a ir y a estudiarlo, a ver si es cierto. Pero una persona que no ama a Jesús, le venimos y le preguntamos, estudiemos esta cierta creencia. Y la persona que no ama a Jesús dirá, no, yo no quiero saber nada de eso, yo ya sé lo que creo, nadie me mueve. Entonces, si nosotros amamos a Jesús, nosotros tenemos que estar abiertos a escuchar, porque tenemos que buscar la verdad, porque Satanás ha traído muchos engaños. ¿Y cómo saber si nosotros no somos engañados? Pues tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que investigar, tenemos que por nosotros mismos investigarlo. Y vemos que aquí este Antipas era fiel en esa forma, fiel hasta la muerte. Aparentemente Antipas era parte de la resistencia a la presión imperial sobre los cristianos para que comprometieran su lealtad a Cristo. Y no se sabe nada con certeza sobre este hombre, excepto lo que dice este pasaje, pero la tradición sugiere que fue quemado vivo en un toro de bronce durante el reinado de Domiciano. Y Antipas vemos que está compuesto por dos palabras también.
Anti significa que va en contra. Y paz, que es una abreviatura de papas, que significa padre o papa. Él iba en contra del papas, quiere decir antipas. Entonces es un nombre que tiene también significado. Ser fiel nada más a Jesús y ir en contra de el que va en contra de Jesús. Ese sería su nombre, es bastante bien puesto. Dice, leamos el versículo 14, hermano, si me puede. Está en mudo. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Ahí nos está diciendo que tienen unas pocas cosas contra ti. Y al principio vimos que hubo fuertes elogios, pero ahora, en contraste, llegan severas quejas. Aquí tenemos una iglesia con una lealtad impecable a Jesús, pero que tolera el pecado dentro de sus filas. Han sido negligentes a la hora de defender la verdad y disciplinar la conducta pecaminosa. Y esa era esta iglesia. Nosotros tal vez nos podemos ver así similares donde hemos andado nosotros mismos aquí en este tiempo. ¿Será que hay iglesias así? ¿Será que toleran el pecado dentro de sus filas? ¿O son negligentes a la hora de defender la verdad? ¿O ya no la defiendan, sino que se acomodan a lo que otros digan para tratar de llevar las cosas en paz? Todo eso nos está diciendo que hacía esta iglesia, Pérgamo. Aceptaban el pecado, no lo disciplinaban esas conductas para, para tratar de llevar todo en paz. Y eso es lo malo cuando nosotros empezamos a tratar de agradar a cada persona. Si a la persona le gusta usar esto, le permitimos que use eso. Si la persona no quiere seguir las reglas de la iglesia, entonces las bajamos las normas para acomodar a las personas, para que de esa forma esté llenándose la iglesia, pero no se está llenando de fieles, sino se está llenando de personas que no quieren seguir la verdad. Recordémonos que también Satanás trae a sus gentes a la iglesia, como nos dice la parábola. Entonces todo eso tenemos que ver, y esta iglesia lo está utilizando, lo está haciendo. La iglesia entera no era mala ni degradada, pero como el cáncer, la presencia de falsedad y malas prácticas entre algunos miembros requería la espada del Espíritu. Era necesario instituir una limpieza. Y las palabras de Cristo dejan claro que las fortalezas positivas serán temporales a menos que se corrija este problema. O sea, ahí está Dios. Y es una iglesia bendecida, pero está diciendo, tienen que corregir este problema. Esta iglesia está todavía disfrutando de las promesas, cosas positivas, temporales. Pero Jesús está diciendo, si no cambian, todo esto cambiará. Tenemos que cambiar nosotros. Si sabemos lo que está malo, nosotros tenemos que buscar solución. Es lo que nos está diciendo. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel. Ahora estamos entrando en eso de Balaam y Balac. Y no solo eso, sino que a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Todo eso estaba sucediendo en esta iglesia. Esta iglesia vemos que desde las iglesias que empiezan, las primeras empiezan bastante en santidad, pero a medida va pasando la siguiente iglesia se van viendo más cosas malas de apostasía que suceden. Llegando a Pérgamo estamos viendo ya bastante que tienen doctrinas que son de Balaam, que eso hace tropiezos al pueblo.
comen cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que ahora ya no están buscando y adorando al verdadero Dios, sino que adorando a ídolos. Hasta ahí ha llegado esta iglesia. Sin darse cuenta, claro. Porque así trabaja Satanás. Satanás es astuto y engaña. Nosotros, ¿cómo saber si nosotros, Jesús está por venir, lo estamos viendo, las señales las estamos viendo? ¿Cómo saber si nosotros no estamos en apostasía? Porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía. Y ya estamos viendo las señales que Jesús está por venir. Entonces nosotros tenemos que saber que también ha habido apostasía. Pero si no podemos nosotros diferenciarla, es porque hemos sido engañados. Pero si nosotros tenemos que ver y revisar todo, asegurarnos que estemos en la verdad. Para eso tenemos que estudiar y consagrarnos a Cristo. Y de esa forma Él nos va a enseñar, esto está bien, esto está mal. Y lo que está malo, apartarlo o limpiarlo. Los líderes parecían tener un compromiso orientado a Cristo, pero no eran líderes espirituales del rebaño. La pureza e integridad de la iglesia no era una carga. La culpa de la iglesia como un todo no fue la adhesión a la enseñanza o doctrina de Balaam, sino más bien la indiferencia hacia aquellos dentro que simpatizaban con ella. ¿Y qué es esta doctrina de Balaam? Es apropiado que Jesús haya descrito el primer problema de esta iglesia como la doctrina de Balaam. Nos dice que Balaam había sido profeta de Dios y un hombre bueno, pero apostató. Está en el Espíritu de Profecía, en el tomo 1, la página 320. Entonces, vemos que este Balaam fue de Dios, pero apostató. Y la apostasía se estaba infiltrando en Pérgamo porque mantenían una piedra de tropiezo dentro de la iglesia por dos pecados, que era, nos dice ahí sobre Pérgamo, que era uno, comer alimentos sacrificados a los ídolos, y el otro era adulterio. Esos eran los pecados que tenían allí en esta iglesia de Pérgamo. Vemos que toda iglesia, la nación, Israel tropezó y sufrió a causa del pecado, a causa del consejo dado por Balaam al rey Balac. Y aquí estamos viendo que nos dice que todos, no fue el que digan solo ciertas personas o uno u otro, sino que todos. Usualmente cuando Satanás se engaña, él engaña completo. Solo los que están en comunión con Cristo, ellos no son engañados. Y todos comieron cosas sacrificadas a los ídolos y cometieron adulterio. No, pero toda la iglesia fue considerada responsable por los juicios que se acercaban rápidamente. El pueblo fue despertado a la enormidad de su pecado. Una terrible peste estalló en el campamento, de la cual decenas de miles cayeron presas rápidamente. Eso está en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 431. Entonces esos dos pecados se mencionaban por separado, pero formaban parte de las festividades religiosas y seculares paganas que se hacían ahí en Pérgamo. Este grupo de personas de esa iglesia simbolizaba el consejo de Balaam. Así como Israel fue influenciado a fornicar, tanto sexual como espiritualmente, lo mismo ocurrió con los cristianos en Pérgamo. O sea, la ciudad era de esa forma, pero no solamente la ciudad, sino que también los cristianos estaban haciendo lo mismo que el mundo, podemos decir, estaba haciendo. El mundo había llegado a la iglesia. Y al igual que Balaam, este era un grupo de falsos profetas que fomentaban la participación en fiestas de ídolos, enseñando que tal permiso era permisible para los cristianos. Venían estos líderes y decían, esto no es malo, lo podemos hacer. Somos cristianos y podemos hacer estas cosas. Y de esa forma iban engañando a cada miembro, a todo el pueblo, para que ellos también. Y donde está la multitud, entonces si había uno o dos que no creían eso, algunos caían porque decían, bueno, si la mayoría está haciendo eso es porque es bueno, estamos en el camino correcto. Y eso no es bueno de pensar, sino que sabemos que el camino
angosto, estrecho es el camino hacia la vida eterna. Y donde está el camino ancho es donde Satanás pone siempre todo para que nosotros se nos haga fácil. Si es fácil, es porque Satanás lo está poniendo. Pero si es algo difícil, un sacrificio, requiere buscar la verdad, sabemos que vamos en el camino correcto. Y Balaam sabía que la prosperidad de Israel dependía de su observancia de la ley de Dios. Nuevamente, esto lo encontramos en el Espíritu de Profecía, el volumen 1, página 326. Y está en la observancia de la ley de Dios. Sabía eso Balaam. Y esta otra cita dice que de un modo casi imperceptible las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Entonces una iglesia que se había unido, en otras palabras, al mundo. Hacían todas las cosas del mundo. No había distinción entre el verdadero pueblo de Dios y los otros pueblos paganos. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Y aquí podemos ver que entró Constantino, que representa el gobierno secular, y ahora se hizo cristiano. O todo el mundo era cristiano ya. Y vemos que la humildad, la sencillez de Cristo, ahora vemos que fue cambiado, porque pues un gobernante pues tiene su pompa, su orgullo, y de los gobernantes. Entonces ahora el cristianismo en esta iglesia ya fue cambiado a diferente. El mundo se estaba uniendo, todas las personas podían ser cristianos de nombre, no verdaderamente, y de esa forma entraba gente que no está consagrada y metía sus costumbres, y ya quedando a un lado la palabra de Dios, la verdad. Eso pasó cuando la iglesia estaba unido con el gobierno. Nosotros sabemos y estamos viendo que también aquí nuevamente la iglesia se está uniendo nuevamente con el gobierno. Podemos ver ahí en el gobierno que dicen: queremos poner nuevamente unas leyes de descanso en el sábado. Es necesario para los trabajos que se necesitan. O los mismos que están ahí en el gobierno, muchos de ellos tienen su religión, son católicos y están ahí, y ellos quieren y dicen: hemos visto tanto desorden en la administración pasada que tenemos que cambiar, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que hacer que todos vengan y se unan a un día de adoración, que todos juntos, unánimes. Y ese es el propósito de Satanás, que todos sean unidos para poner sus propias leyes y controlar, y una adoración que sea falsa. Así como en Pérgamo sucedió, miremos nosotros que va a volver a suceder, y ya está por suceder. Lo estamos viendo. A medida que miramos noticias, miramos qué tan cerca está la religión con el Estado para traer leyes. Y en los últimos días, un compromiso similar visitará la iglesia de Dios. Tal como en Pérgamo, el grito de arrepentimiento será firme y lleno de súplicas. Muchos desdeñarán esa invitación final, y en lugar de una iglesia que se mancha, será purificada por el zarandeo. Aquí estamos viendo, todos se están poniendo a ser unánimes, y ese es un zarandeo, porque sí, es bueno que nos unamos si estamos en la verdad, pero si la mayoría va hacia un error y se están uniendo en el error, despreciando la ley de Dios, porque ahí dice que Balaam sabía que la prosperidad depende de la observancia de la ley de Dios.
Cuando se ponga a un lado la ley de Dios, entonces ya no habrá prosperidad en este país y en el mundo entero. Van a venir desgracias. Y estamos ya empezando a ver eso porque se está empezando a hablar acerca de la unidad, de adorar en un solo día. Se está hablando ya de todo eso y se están haciendo leyes. Y en algunos lugares en algunos países tienen leyes de adorar en el día domingo, porque la mayoría de religiones, o la religión más importante, universal, pues es en el día domingo. Pero no es lo que nos enseña la ley de Dios. Entonces estamos viendo desgracia que ocurre. Un día ocurre un terremoto, otro día unas inundaciones, unas desgracias por una ciudad, desgracias por otro. Lo estamos viendo porque están Mm. empezando a verse los juicios. Porque nosotros no sabemos, pero Satanás está trabajando abajo, sin que nos demos cuenta, por tratar de apartarse la observancia de la ley de Dios. Ese es el propósito de Satanás, que nosotros no cumplamos los mandatos de Dios, su ley, y lo está logrando. Y por eso estamos viendo que esto está empezando a suceder y traerá zarandeo. Zarandeo en el pueblo de Dios porque la mayoría dirá, tenemos que unirnos y tenemos que ceder. No está afectando la ley, sino que solo estamos viendo, estamos viendo y analizando las cosas. Cuando ya estamos viendo eso que los líderes dicen de esa forma, tenemos que abrir los ojos porque muy pronto nos pueden engañar y decir no es nada malo, igual como sucedió en la iglesia de Pérgamo. Y eso traerá un zarandeo, porque hay gente que se va a mantener fieles y firmes a la palabra de Dios y no va a ser movida. Pero esos que no van a ser movidos también va a traer persecución por parte de todos. Dice que la espada de la verdad que sale de la boca de Jesús pasará de ser una clara llamada al arrepentimiento a ser una espada de juicio. Jesús nos llama. La palabra nos está llamando. Tenemos la oportunidad ahorita de estudiar la palabra de Dios, aprender, buscar, sentarnos, meditar, orar. Estamos en paz, en libertad. Pero esta palabra que nos está llamando, diciendo tenemos que cambiar nuestras vidas, arrepentirnos, que Jesús sea el centro de nuestras vidas, llegará a ser ahora una espada de juicio, nos dice. Y el destino de los apóstatas rebeldes quedará sellado para no volver jamás, porque vendrá el juicio y Jesús viene, y porque cuando Jesús venga viene por un pueblo, pero estarán vivos ciertas personas. Hay personas que no mueren, porque cuando se muere se hace la decisión en el juicio si hizo su vida, la entregó a Jesús o su vida la dio al mundo o a Satanás. Pero cuando ya venga Jesús, habrán personas vivas. Esas personas vivas tienen que ser su decisión en vida. Por eso se dice que habrá una prueba en vida. Una prueba de a quién adoráis. Entonces eso es un juicio de los vivos. Y aquí nos está diciendo, los apóstatas rebeldes quedarán sellados para no volver jamás. Esos que estarán vivos cuando Jesús venga serán sellados con esa prueba final. La prueba final es de adoración. ¿A quién adoramos? Si a Jesús o Satanás. Ese es el conflicto entre el bien y el mal. Nosotros tenemos que tener muy bien ese conflicto en nuestras mentes, porque eso es parte del destino. Solo habrán dos grupos, el de la verdad y el del error, y nosotros tenemos que estar en el grupo de la verdad. Vamos a leer el versículo 15, si me ayuda, hermano. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Ajá, nuevamente, ahora dice, y ahora también a los nicolaitas. Y los nicolaitas parecen ser una secta cristiana primitiva que de alguna manera habían caído en actos de inmoralidad. Nicolaitas se elogia a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:6 por odiar las obras de los nicolaitas, que ya estudiamos, y se culpa a la iglesia de Pérgamo por tener a quienes sostienen sus doctrinas. Entonces vemos la diferencia. La iglesia de Éfeso, cuando estaba en su primer amor, que
que estaba llegando miraba las obras de los nicolaítas y no les gustaba, lo odiaban, decían esto no nos gusta. Pero a esta iglesia de Pérgamo, esta iglesia sostiene, le da la bienvenida a esas doctrinas, a todos ellos los sostiene. Aparentemente era una clase de cristianos profesantes, pero que buscaban introducir en la iglesia una falsa libertad o libertinaje, abusando así de la doctrina de la gracia de Pablo. Y probablemente eran idénticos a los que sostenían la doctrina de Balaam en Apocalipsis 2.14. Eso está en un diccionario bíblico de Easton. Entonces vemos aquí que estos cristianos eran considerados en libertinaje. Hacían muchas cosas como el mundo. Pueden decir, no, eso lo podemos hacer. Y tenían la gracia de Pablo. Pueden decir, no, pues ya Cristo murió por nosotros, ya somos salvos. Entonces podemos ya hacer tantas cosas, pues ya somos salvos. Y por ser salvos, porque hemos creído en Jesús, entonces no importa que yo haga esto, no importa si yo estoy fumando, pues ya soy salvo, no importa que yo coma cualquier cosa, si ya soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera, pues ya soy salvo, pues la sangre de Cristo me ha limpiado. Entonces ahí vemos cómo el engaño está nuevamente llegando y ese es el engaño. Por eso dice Jesús, mirad que nadie os engañe en este tiempo. Porque todas esas doctrinas de la falsa gracia que ellos ponían a enseñar es también parte de acá. Lo mismo que miramos en esta iglesia de Pérgamo, en realidad nosotros si nos ponemos a analizar nuestras vidas y cómo estamos aquí como iglesia, también miramos esas cosas en las iglesias. Y las enseñanzas, vemos que de los nicolaítas eran similares a las de Balaam. Entonces eran las mismas enseñanzas siempre, de apostasía, señales de apostasías. Dice, por tanto, ahora arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora Jesús se ha movido con un mensaje rápidamente progresivo a esta iglesia. Nos dice que Jesús, vemos en el versículo 12, Jesús tiene una espada aguda de 2 filos y Él está diciendo en el versículo 13, yo conozco tus obras, moras donde está el trono de Satanás, o sea la apostasía, todo lo que está sucediendo, mantienen estas doctrinas de Balaam y los nicolaítas, eso le están dando ¿qué? El trono de Satanás es realzado, la doctrina falsa, Satanás está ensalzado por los engaños. Pero dice, retienes mi nombre. Y también Antifas, mi fiel mártir, da en específico a alguien. Y en el versículo 15 dice, aborrezco la doctrina de Balaam y de los nicolaítas. Vendré a ti pronto, versículo 16. Y dice que Jesús peleará con la espada. Ahí vemos cómo Jesús abre este mensaje a esta iglesia, cómo le da esperanza y también le está diciendo, tienen que haber un cambio. Y nos dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Este es un lenguaje muy fuerte. Es la respuesta de Dios al pecado. Comienza suavemente, pero concluye su desafío purificador con pelea. La palabra es polemos, lo que sugiere una guerra o una batalla. Está dispuesto Él a hacer eso. Dice que Él luchará contra ellos, las sectas heréticas dentro de la iglesia. Pero, como se señaló anteriormente, la tolerancia de los fieles es un problema. Y Dios muestra que ellos también sufrirán si no actúan. ¿Y por qué la urgencia? Lo incorrecto vencerá a lo correcto cuando se tolere. Por eso dice Dios, pronto, vendrá a ti pronto. Él quiere que se cambie todo esto, porque si no se cambia, dice que lo que está incorrecto va a hacerse ver como que sí es correcto cuando se está tolerando. Por eso es importante que nosotros nos aferremos a la verdad. Y si vienen unas doctrinas que dicen acá y empezamos a tolerarlo,
eventualmente eso que hemos tolerado va a ser normal y pensaremos que estamos en lo correcto. Y ya después cuando se nos dice, ustedes están equivocados, diremos, no, es que así ha sido todo el tiempo, ustedes están mal, nosotros estamos bien con la doctrina. Pero la doctrina ha sido ya incorrecta desde hace tiempo atrás. ¿Por qué? Porque se ha tolerado tiempo atrás. Entonces por eso dice Jesús, vendré pronto. Esas doctrinas tienen que corregirse pronto. Tal vez en general como pueblo, tal vez habrán doctrinas que se han infiltrado, porque eso es la apostasía, cuando se ponen doctrinas que no van conforme a la palabra de Dios. Entonces nosotros individualmente tenemos que mirar lo que está malo y lo que está bueno y aferrarnos a lo bueno y desechar lo malo. Tenemos que apartarnos. No nosotros porque sabemos que está mal, pero decimos, bueno, es que todos lo están haciendo, mi hermano lo hace, toda la iglesia lo está haciendo, entonces no es nada malo. No, nosotros tenemos que apartar lo malo de nuestras vidas, porque si no, si lo estamos tolerando, se vendrá a ser parte de nosotros y ya no vamos a poder ver lo correcto, sino que lo malo le llamaremos bueno y lo bueno malo, como dice la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, vendré a ti pronto y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Él sabe y conoce. Por eso dice que la advertencia es urgente, con vínculos alusivos a la segunda venida. Jesús está por venir. Es ahora donde tenemos que tener un pueblo santo. Por eso Jesús a su iglesia le dice, tienen que cambiar, tienen que buscar, búsquenme a mí, ya voy a venir y el juicio vendrá. Y tendré un pueblo y también un pueblo que también será, como dice ahí, voy a pelear con ellos con la espada de mi boca, que va a ser también, ya sea sellado, pero no sellado con Jesús, sino con un sello que no es, como una marca, como se llama en este tiempo, marca de la bestia. Ahí están los dos, el sello de Dios y la marca de la bestia. Por eso dice, pronto, porque Jesús está por venir, el juicio por los vivos está por empezar, el zarandeo está sucediendo, las personas ya no quieren saber la verdad y el zarandeo viene cuando se demuestra la verdad. Demostramos la verdad y la gente dice, no quiero saber la verdad, yo estoy contento como me tienen acá, vivo bien, estoy feliz, no necesito conocer más cosas, aunque sean la verdad. Ese es un zarandeo, porque el zarandeo no es de salirse de un sistema a otro. El zarandeo es de que nosotros nos estamos apartando de la verdad. Ya fui zarandeado de la verdad y me fui al error. Y todos esos que están en el error, vendrá su tiempo donde dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, no actuar significa que todos sufrirán. Si no se tomaban medidas rápidamente, toda la iglesia iba a quedar cautivada por estos maestros. Doctrinas que se vienen acarreando o acariciando desde años atrás. Y ahora las personas nuevas se les enseña doctrina equivocada. Ahora todos ellos vienen y siguen avanzando y ahora piensan, esto ha sido correcto siempre. Así es como trabaja Satanás. Poco a poco fue introduciéndose. Vimos que desde la iglesia de Éfeso, en la historia de la iglesia, Jesús se fue, los apóstoles vinieron y poco a poco Satanás fue introduciendo tantas cosas erróneas para que en realidad el pueblo se apartara. Y ya después no miraran la verdad, sino que lo que hacían las tradiciones era lo correcto. Por eso vino la Edad Media, donde ya no habían verdad. Es más, ni siquiera Biblias tenían las personas para poder estudiarla. No había palabra, nada. Hasta que vemos que hace poco, como en 1800, empezó nuevamente a surgir la verdad. 1844 surge la verdad de las verdades que habían estado enterradas. Ahora vienen nuevamente a salir. Y Satanás hace lo mismo. Aunque salieron nuevamente las verdades como para 1844 y empieza la iglesia adventista a proclamar verdades, pero Satanás hace lo mismo, vuelve nuevamente a introducir los errores para cuando ya venga Jesús, esa misma iglesia ya esté en apostasía.
Por eso dice, tendré un remanente. Y el remanente será la iglesia victoriosa, los 144,000. Saldrán que no se han contaminado de todas esas doctrinas, refiriéndose de que escucharon, estudiaron y dijeron, no, eso no va conmigo, yo sigo la verdad, sigo la palabra de Dios. Y las personas que estén dispuestas a seguir la palabra de Dios son los que van a ser victoriosos. Por eso estamos leyendo estas mensajes a esta iglesia. Y vemos que este versículo concluye una vez más con imágenes de la segunda venida. Jesús, la palabra de Dios, ejecuta el juicio final y la justicia. Él es la justicia. Él va a ejecutar su palabra. Por eso dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La palabra de Dios es la que va a traer el juicio. ¿A quién nos hemos aferrado nosotros? ¿A la Biblia, a la verdad? ¿O a lo que los hombres nos han enseñado erróneamente? ¿O tratar de decir que es correcto, pero está incorrecto? Que eso es Satanás. Le gusta con una comita darle otro significado y ya es erróneo. Nosotros Ujú. tenemos que buscar sabiduría de lo alto para que Jesús nos enseñe, porque Él fue el que trajo todo esto. Él trajo la revelación. Este Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces, tenemos que pedirle a Él que nos enseñe lo que Él quiso decir. Vamos a leer el versículo 17, hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Entonces, al ofrecer Jesucristo el maná a los vencedores, en el contexto de la época de Pérgamo, es un claro llamado a la lealtad de sus siervos hacia los mandamientos de Dios. Y justamente en la época cuando los 10 mandamientos fueron destrozados por Roma al unirse al imperio romano, asimiló la veneración de hombres, transgrediendo el primer mandamiento, la idolatría, transgrediendo el segundo mandamiento y el día del sol como día de descanso, transgrediendo el cuarto mandamiento. Todo eso pasó en el pasado, la iglesia de Pérgamo. Y también a través del tiempo sucedió claramente también con Domiciano, con todos los que empezaron a cambiar las leyes, incluso el imperio romano también, con cambiando los mandamientos. Y así como sucedió, volverá a suceder nuevamente. Este mensaje es para nosotros. Sucedió en el pasado, sí, y en la historia, sí, pero también volverá a suceder. Y si volverá a suceder, quiere decir que lo mismo que le pasó a la iglesia en Pérgamo nos está sucediendo a nosotros. Estamos albergando el error y claramente vemos que todos van a transgredir. No solamente el mundo, sino incluso en el mismo pueblo de Dios, porque este Pérgamo, la iglesia en Pérgamo era el pueblo de Dios también. Y el maná que caía del cielo para el sustento de Israel era un símbolo de aquel que vino de Dios a dar vida al mundo. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Si alguien come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Aquí claramente nos está diciendo, Él es el pan de vida. Nosotros queremos el pan de vida, que es Jesús. Ese mensaje. La palabra de Dios es el pan de vida. Buscar siempre el mensaje. Cuando escuchamos un mensaje tiene que traer pan de vida. Tiene que traer las enseñanzas de Jesús. Y no ahora en algunas iglesias el mensaje ya ni siquiera se menciona a Jesús. Cuando están dando mensajes ni se menciona a Jesús. Está mencionando a otra persona, a alguien más, menos a Jesús. O haciendo entretenimiento en el púlpito. O incluso muchas personas hablan de sí mismo en el púlpito. Entonces eso no es un pan de vida. El pan de vida es Jesús. Yo soy el pan de vida. Y queremos comer ese pan para vivir para siempre.
las enseñanzas de Jesús. Cuando exaltamos a Jesús, Jesús viene a nuestro corazón y nos enseña lo que Él escribió. Podemos leer tantos versículos, pero si Jesús no está en nuestro corazón, no entenderemos nada. Saldremos igual, no saldremos bendecidos. Pero si ponemos a Jesús en primer lugar, cuando leamos un versículo, aunque sea un versículo, pero Él vendrá a llenarnos y nos dará el pan de vida para darnos y crecer espiritualmente, para acrecentar esa fe. Ese es el verdadero pan de vida. Que Jesús sea el centro de nuestro mensaje. Todo lo que hacemos, Jesús es el centro. Apocalipsis, Jesús es el centro de Apocalipsis. No hay nadie más. Y aquí lo miramos. Él mismo nos está dando estos mensajes de las iglesias. Y a medida que miremos los demás capítulos, estamos viendo que Jesús es el centro. No hay nadie más. Y es por eso que Él dice, lean, estudien. Solamente así podré yo saber quién quiere abrir el corazón para que yo entre en ellos. Porque esta es por voluntad, no es por obligación. Él no obliga a nadie. Si nosotros queremos, Él sabrá cuando nosotros vamos, oramos a Él y abrimos la palabra de Dios. Entonces Él dice, este es mi hijo, ¿quieres saber de mí? Ahora Él viene y nos enseña. Esas son las claves. Ese es el pan de vida. Y entre las bendiciones prometidas al pueblo de Dios para la vida futura, se escribió, al vencedor le daré de comer del maná escondido. Apocalipsis 2:17. Esa cita está en el Patriarcas y Profetas, la página 269. Todo es lo que nos está diciendo Jesús, que va a ser por su pueblo vencedor. Y Cristo como el pan del cielo, el alimento de la vida de los creyentes, el verdadero maná, del cual los que comen no morirán jamás, dice Juan 6, 31, 33. Y escondido en el sentido de que Él se retira de la vista y la vida del cristiano está escondida con Él en Dios. Y la satisfacción del deseo del creyente cuando Cristo sea revelado, el maná escondido no permanecerá escondido para siempre. Veremos a Cristo tal como es y seremos como Él. Cristo da el maná al entregarse a sí mismo. En otras palabras, estamos viendo que Jesús también viene a nuestros corazones, se entrega a nosotros. Él es el maná, Él nos da el maná. Él viene a nosotros en nuestros corazones, se entrega a nosotros. Murió por nosotros, está dispuesto a salvarnos, está dispuesto a darnos ese poder para pasar en las pruebas. Gracias a Él es todo. Todo en la Biblia es Jesús, Jesús. Tenemos que amar a Jesús, tenemos que conocer a Jesús para poder vivir eternamente. Todo es Jesús y gracias a Dios Padre que ha dado a su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener vida eterna en Él. Si creemos y aceptamos el sacrificio. No hay de otra. La Biblia no dice otra cosa. Y tenemos que aceptar tal como es la Biblia. La satisfacción del deseo del creyente cuando Cristo sea revelado, el maná escondido, dice que no permanecerá escondido para siempre, sino que estará con nosotros. Nosotros tendremos, si tenemos a Jesús, nosotros podemos también sentir esa satisfacción, ese gozo y decirle a los demás, mira, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué estudiemos? Está tan hermoso. El que está enamorado de Jesús quiere hablar de Jesús, quiere seguir estudiando, quiere hablar que Jesús viene. ¿Por qué? Porque está enamorado de Jesús. Que Cristo viene pronto. Si nosotros no estamos enamorados de Jesús, no nos importaría, ni siquiera lo esperaríamos. Decir, no, pues no quiero que venga ahorita. Ahorita estoy ocupado en mis cosas. Que venga, pero que venga ahorita no, cuando tal vez en unos más años. Pero el que está enamorado de Jesús dice que Cristo venga pronto, ya quiero estar con Él, ya quiero ir, verlo cara a cara. Eso es ser enamorado de Jesús. Él dio todo a sí mismo por nosotros. ¿Por qué no nosotros también darle nuestro corazón a Él? Y unirnos con Él, como Él viene, dice, tocaré a la puerta y entraré con ustedes y cenaré. Les voy a dar todo esa maná. ¿Y qué es el maná? Que el maná esté escondido significa que será revelado al pueblo de Dios al final de los tiempos. Aunque no se pueda ver ninguna evidencia tangible de esa promesa, los vencedores deben poner su esperanza en la palabra invisible
de Dios, nos dice Hebreos 11. Todo es de fe. Estamos aquí por fe. Y tenemos que tener fe que vamos a ser vencedores y que Cristo estará con nosotros. Dice que le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre. Y hay una antigua costumbre judicial en la cual una piedra blanca significaba salvación. El jurado colocó una piedra blanca en una urna para indultar al prisionero o una piedra negra para condenarlo en el veredicto. Así vemos que hacían antes. En esta cita nos dice que antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador otorga a sus seguidores los emblemas de la victoria y los inviste con las insignias de su estado real. Imaginemos nosotros llegar a ser victoriosos y poder llegar, y Él nos está dando la victoria. Y nos dice también que sobre las cabezas de los vencedores Jesús con su propia diestra coloca la corona de gloria. Para cada uno hay una corona que lleva su propio nombre nuevo, Apocalipsis 2:17. Y la inscripción Santidad al Señor, en cada mano están colocadas la palma del vencedor y el arpa resplandeciente. Eso está en el Conflicto de los Siglos, la página 628. Yo sé que habrán sufrimientos y esta iglesia ha sufrido con la apostasía, pero ha sido fiel. Pero si nosotros nos mantenemos fieles, llegaremos a tener estas promesas. Jesús nos va a otorgar una corona a los vencedores. Y no solamente eso, nos va a dar un nombre nuevo. Eso es lo mejor. ¿Y sobre qué base podemos reclamar las promesas plenas y ricas de Dios? Podemos reclamarlas solo cuando hayamos cumplido las condiciones prescritas en su palabra. El Señor está dando constantemente. Derrama la lluvia y la luz del sol. Promete dar a su pueblo el privilegio de comer del árbol de la vida y del maná escondido. Extiende la corona de la vida, la piedrecita blanca con el nombre nuevo escrito en ella. Eso está en la revista Review and Herald en el año 1889. Y es la piedra blanca, la corona de vida de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros recibe. Sí, eso es lo que está representando. Vemos que en el mundo antiguo y en el Antiguo Testamento, conocer el nombre de alguien, especialmente el de Dios, a menudo significaba entrar en una relación íntima con esa persona y compartir su carácter o poder. Y sabemos que eso es lo que tenemos que ver, conocer nosotros a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús vino aquí a morir. Jesús es el Hijo de Dios. Conocerlo. Si nosotros tenemos una relación con Él, sabremos quién es Él, porque Él vendrá a nosotros y nos revelará la verdad. Pero si nosotros no tenemos relación, no podemos conocer a la persona. No podemos ser amigos de alguien si no siquiera nos estamos conociendo o tenemos tiempo para hablar y conocernos más. También acá, muchas personas son cristianas pero no conocen de Jesús y no saben ni quién es y no quieren buscar saber más de Él. Entonces, eso era lo que significaba una piedrecita blanca que nos está dando porque se conocen. Ahora vemos que, por tanto, el nombre nuevo es una señal de pertenencia genuina a la comunidad de los redimidos, sin la cual es imposible la entrada en la eterna ciudad de Dios. Él nos va a dar un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque somos con Él, hemos estado caminando con Él y somos amigos. Tenemos una relación íntima con Jesús. Vamos a terminar hasta aquí, después terminaremos con el resumen, pero hasta aquí vemos todas las promesas que se nos ha dado acerca de Pérgamo. Sí, vemos que empezó bonito el mensaje, pero después viene Jesús y dice, tengo algo contra ti. Él conoce nuestras vidas, conoce todo, y nosotros tenemos que cambiarlas. Si sabemos que estamos en el error, tenemos que cambiarlo. No podemos continuar ahí, porque cuando ya nos centramos en el error, ya no habrá forma de obedecer la verdad. Estamos tan arriesgados a la mentira, el error, que pensaremos estamos en lo correcto. Y ni siquiera Jesús tocando y entrando en el corazón, nosotros no le abriremos el corazón. Él tocará y tocará. Entonces, ¿cómo podremos ser salvos si Jesús no está acá? De Jesús es la salvación. Ese sería el pecado imperdonable. Jesús no está en nuestros corazones.
para darnos la salvación. ¿Tiene algún comentario, hermano, o preguntas? No, pues no está bien, bien explicado, hermano. Muy entendido. Yo lo entendí. Amén. Sí, Sí, así es, tenemos que seguirnos. La iglesia de Pérgamo es lo que sucede en nuestras iglesias. Muchas veces no queremos ver lo que estamos viviendo en eso, que el mundo ha entrado en nuestras filas, que nosotros mismos hacemos cosas mundanas, incluso en el día sábado, pensamientos mundanos, mm, palabras que no tienen que ir, no respetamos el día de Dios, y ignorantemente. Pero aquí está, dice Jesús, tienen que cambiar y pronto, porque sí. Jesús está pronto en venir. Tiene que haber un arribamiento en nuestras vidas para Amén. poder, Tenemos que reavivar sí, todo. sí. Y pues sí, Es lo que Jesús quiere. Él con la quiere ayuda. abrir nuestros corazones. Él quiere entregarse en nuestros corazones. Como Él se entregó a morir en la cruz por nosotros para nuestra salvación, Él también ahora quiere que nosotros le abramos su corazón para Él entrar a morar y también Él entregarse al todo. Así cuando Él esté entregado en nuestro corazón, nosotros vamos a ser igual a Jesús. Vamos a representarlo completamente. Vamos a hacer las cosas que Él hacía porque Él mora en nosotros. Ahora Cristo vive en mí, dice el versículo. Y así podremos hacer tantas cosas, así podremos demostrar el amor de Cristo a otros. Y esa es Sí. la promesa verdadera. Pues La vamos promesa a... que nos dejó, que dijo que estará con nosotros hasta el eh, fin del mundo. Así es, y Él no miente, Él es la verdad. Y Él está dispuesto a entrar a nosotros si permitimos abrir el corazón. Jesús estará en nosotros, nadie Amén. más. Todas las salvaciones de Jesús, incluso Él nos quiere salvar, Él nos quiere dar esa fuerza, renovar ese corazón para que podamos pasar la dificultad, para darnos más fe. La fe viene de Dios y él está dispuesto a darla y Jesús está dispuesto a morar en nosotros para Él ayudarnos a tener fe, más fe, para que Él sea exalzado en nuestras vidas, para que solo pensemos en Jesús, solo hablemos de Jesús y de su evangelio y de la salvación y cómo nosotros podemos dar testimonio de lo que nos ha ocurrido en nuestras vidas teniendo a Jesús en nosotros mismos. Así Ese es. es el evangelio verdadero Amén. y tenemos que conocerlo. Si no lo conocemos, no podemos hacer nada, no podemos hacer un cambio, No podemos tener la vida eterna. no podemos tener la vida eterna. Bueno, que Dios les bendiga, vamos a Sí. dejar hasta aquí. Amén. Sí. Amén.